también aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales y también por la radioemisora Radio Paraíso. Bienvenidos. Vamos a continuar la temática que empezamos en el día de ayer, especialmente con el libro del profeta Daniel. No estamos hablando de profecías, en esta ocasión estamos hablando del tema de una fe en crecimiento y hoy vamos a seguir con ese tema. Y el tópico de hoy, por no encontrar posiblemente en mi pobre imaginación para poderle poner un título, el título de la presentación de hoy es "y si no", porque es una palabra, es una expresión en este caso clave que nosotros vamos a encontrar. Son dos vocablos en el hebreo, son tres en el idioma español, pero es una transición sumamente significativa. Vamos al libro de Daniel y vamos a hacerlo con un espíritu de oración, porque definitivamente cuando abrimos allí ese punto, estamos viendo a tres jóvenes que están a punto de ser ejecutados. Y el rey los convoca. Es una concesión especial, fuera de libreto, fuera del edicto, completamente una iniciativa real, regia en este caso. Los convoca cuando definitivamente el edicto decía, era emitido diciendo que aquellos que no hubieran obedecido tenían que ser ejecutados de inmediato. Lo vamos a ir analizando, pero para entrar en el calor de la temática, leámoslo juntos. Dice el texto: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Recordemos, estos eran nombres babilónicos. Habían, como dijimos ayer, habían sido desposeídos, cambiados, alterados de sus nombres hebreos, y en este caso estaban reflejando lealtades a divinidades babilonias, que estaban en los sigurats, que eran los centros de adoración que los babilonios tenían en esa época. Y estos tres, dice el texto, respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este punto. Desafiante la expresión. Pero vamos a ver por qué. He aquí nuestro Dios, recuerden, uno, en medio de un politeísmo tremendo, con un despliegue enorme en Babilonia, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es una condena, una autocondena prácticamente. Hay pasajes en las Escrituras que con pocas palabras dicen mucho. Este es uno. Y si no. Vimos ya que Daniel, sus amigos, en el capítulo 1 fueron probados en sus apetitos y demostraron ser leales a lo que Dios había propuesto en su palabra. Cuando Daniel, dice el texto, que propuso en su corazón no contaminarse con la vianda real, no contaminarse con el alimento regio, con el alimento del rey. Y esto incluía adhesión total a abstenerse de las comidas prohibidas por Levítico 11 y que distinguían, diferenciaban a los animales entre limpios e inmundos. Es decir, cuáles eran aptos para el sacrificio o cuáles no, cuáles eran aptos para el consumo debido, aprobado por el Señor, cuáles no. Y esto se remontaba a Génesis, en el capítulo 7, versículo 2. Y vale la pena que nosotros pongamos atención en este detalle, porque allí Génesis 7:2 dice: de todo animal
limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Es decir, esto es en Génesis 7. ¿A quién? A Noé. ¿Cuándo? Diluvio, prácticamente en ese tiempo. Esto significa que la distinción de animales limpios e inmundos es previa a Israel. Es anterior a la ley mosaica. Es anterior a las leyes ceremoniales. Por lo que la dieta y el concepto de dieta genera esta distinción en ese período, junto con el sábado, tanto la distinción de animales limpios e inmundos y el sábado preceden a la nación de Israel, por lo tanto no eran judíos, por ende universales. Vale la pena tener en cuenta ese concepto. Me pregunto, y disculpen hacer un cortito escape sobre esto, ¿no será que si aplicáramos universalmente estas reglas, nos libraríamos de algunas de las pandemias que el mundo ha venido soportando durante su existencia por siglos, que todas tienen un mismo origen prácticamente, salen de una misma zona prácticamente y son pueblos omnívoros, es decir, que consumen todo tipo de alimentos sin límites ni distinciones? Y aquí encontramos una sabia salvaguardia para proteger a la humanidad desde el tiempo anterior al pueblo judío. Y eso es un aspecto sumamente importante, porque algunos sectores religiosos de una línea u otra dicen, ustedes están siguiendo, digamos, normas que vienen destinadas al pueblo judío. Esto fue anterior al pueblo judío. Abraham no existía todavía. El pueblo de Israel no existía. Levítico 11 no existía. Definitivamente esta distinción vale la pena que lo tengamos en mente en nuestro intercambio amable de apologética cristiana cuando estamos dialogando sobre estos puntos. Aquí se traza una línea de adhesión, de no compromiso contra aquellas cosas que no están aprobadas en la palabra de Dios. Este es el punto. Y estamos hablando de jóvenes. Estamos hablando de jóvenes que están en una edad aún de maduración, en la que ellos están distinguiendo el no ceder a la cultura babilónica en cuanto a apetitos. Esto implica adhesión a la palabra, no ceder a la cultura, no establecer un issue, simplemente decir, esto no, la Biblia lo dice así, y seguimos en ese camino. Y ellos entienden los riesgos que puede haber, porque aquí distinguen lo bíblico de lo cultural. Y Daniel dice que él no quiere ser obligado a aceptar aquello. Está hablando de derechos. Lo bíblico es la palabra de Dios, lo cultural no lo es. La cultura no es inspirada por Dios, hermanos. La cultura no es inspirada por Dios. La Biblia es la palabra de Dios, no la cultura. No vamos al mundo a preguntarle qué dicen ustedes, cuáles son sus mandamientos. Ya sabemos cuáles son. Pero vayamos ahora al contexto del pasaje. Ayer habíamos visto que Daniel le revela al rey de una estatua, de un coloso, que él estaba viendo en la noche, y eso habría de disipar varios elementos. Y Daniel habría de ser el desconector oficial de todo un proceso de ejecución cuando Arioc sale por algunos rincones del palacio, espada en mano, para ir a ejecutar a aquellos que eran sabios y astrólogos. Y Daniel pregunta, ¿y de dónde viene la orden? Con mucha calma, pasmoso la actitud de Daniel. Y ahí lo único que pidió fue tiempo.
Tiempo para hablar con aquel que conoce lo que hay en los corazones y en las mentes de las personas. Y en medio de los sueños del rey Nabucodonosor, el Señor le reveló lo que había en la mente del rey a Daniel, y Daniel lo da a conocer. Y el rey acepta eso. Pero recuerden, y ahora sí vamos a señalar un texto que no mencionamos en el día de ayer, pero está en la Biblia, ustedes lo pueden encontrar. Cuando Daniel le dice, tú eras aquella cabeza de oro. ¿Recuerdan? Y después dice, y después de ti se levantará. Quiero decirles que las revelaciones del Señor, cuando las tenemos que comunicar, especialmente a reyes egoístas que planean estar en la posición en la que están por siempre, sin cantar el aleluya de Händel y repetirlo 3 o 4 veces, ¿no es cierto? Por siempre, por siempre y por siempre. Suena difícil decir eso. Después de ti se levantará. Y entonces el rey, cuando termina la exposición de Daniel, lo agasaja, le da regalos, etc. Pero entonces manda a hacer, en el capítulo 3, una estatua. Él era la cabeza de oro, ¿se acuerdan? Y ahora la estatua es de pies a cabeza de oro. No hay hierro, no hay plata, no hay metales intermedios, es todo oro. Eso está indicando una autoproyección real babilónica y de Nabucodonosor por el resto de la historia. Leemos el capítulo 3 porque ahí está el contexto. Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reunieran sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 3. Fueron pues reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, repite prácticamente todo el versículo anterior, y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, eso significa personal del palacio también, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro del horno del fuego ardiente. Es decir, acá no hay excepciones, cualquiera. Es decir, todos aquellos que habían señalado antes, es decir, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos están involucrados en ese gran cualquiera. No hay distinción, no hay excepción. Y es de inmediato. Cuando avanzamos en la lectura nos vamos a dar cuenta que se van a ir produciendo algunas microexcepciones, microlapsuses en el desarrollo. Y cuando observamos el pasaje, es evidente que el pasaje del capítulo 3 o del inicio del capítulo 3 se vincula con el capítulo 2, sabiendo especialmente que Babilonia era la cabeza de oro, que el rey y el monarca en existencia en ese momento es señalado como tal, y el hecho también de lo que señala William Shea en su estudio basado en un cilindro que la arqueología ha descubierto, donde señalaba que en ese momento se estaba produciendo una revuelta contra el rey. Por lo tanto, lo que el rey estaba haciendo era una prueba de lealtad. Ese era el punto. A proof of loyalty.
para todos aquellos que estaban allí. Y si bien el rey Nabucodonosor se inclinó delante de Daniel, Daniel no está en el capítulo 3 ahora. Daniel no está en este evento, no es protagonista. Pero posiblemente lo que vamos a ver es la escuela daniélica a través de sus discípulos. Vale la pena eso también. Y él sabía que Daniel no ofrecía ninguna amenaza para él, ni sus acólitos, Sadrach, Mesach y Abednego, no significaban una amenaza para el rey. Nada de esto indica que el rey Nabucodonosor fuera una mansa paloma, para nada, porque sabía él cómo deshacerse de los mecanismos de oposición. Y el pasaje ahora, cuando lo vinculamos con el capítulo 2, recuerden ustedes cuando Daniel dice los versículos 39 y 40, especialmente el fin del 38 al 39, cuando le dice, tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará. Sabiendo eso, él ha de levantar ese monumento, indicando que él ha de proyectarse, que su reino ha de continuar y que todos aquellos que están allí le deben total e indivisa lealtad al rey de Babilonia. William Shea, repito, dice que en el contexto de Daniel surge una rebelión local de conspiración palaciega, lo cual hace muy evidente esto. Y ustedes pueden encontrar en internet bastante información. ¿Por qué? Entre los años 500 antes de Cristo y 400 antes de Cristo, ustedes van a encontrar que se produjeron una cantidad de microrevoluciones babilonias en determinados momentos. Los hubo y fueron un gran problema. Ser rey en Babilonia no era una actividad falsa. Pero acá hay un detalle que es muy importante. Lo que se está planteando en el capítulo 3 es un inicio de lo que nosotros vamos a encontrar más adelante en la historia, que se lo conoce como culto al emperador o al rey, o al potentado, como ustedes lo quieren llamar. Augusto fue uno de ellos, que se declaró Dios. Y entonces acá no hace él una imagen de sí mismo, no. Pero en el Museo de Bagdad hay una réplica de las lealtades a algunas de las divinidades, entre ellas Marduk, Nabú, Enlil y otras divinidades locales. Pero aquellos jóvenes estaban escuchando en medio de la reunión otra voz, la voz de la Torá, la voz del Shema. Oye, Israel, oye, Israel, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese mandamiento, de paso, sufrió una seria tropelía, porque nosotros encontramos que definitivamente en el catecismo no aparece, fue erradicado por completo por la Iglesia Católica. No estoy diciendo ninguna cosa que no se pueda comprobar. Ustedes pueden ir al catecismo y ver el catecismo. Cuando llega a este mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y ustedes leen la Biblia y dicen, no te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Y el catecismo dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, de Dios en vano. Y todavía, en la versión ampliada, en la sección 2142 del Catecismo Universal, dice, el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor.
Pertenece como el primer mandamiento a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestras palabras en las cosas santas. Sin embargo, el catecismo elimina el segundo mandamiento. Cambia los mandamientos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el 10º. Y ustedes los pueden comparar. De paso, en uno de los libros que O'Neill les presentó, ahí está, todo un capítulo, todo el cambio de los mandamientos. Y las consecuencias que ha tenido eso. Porque se ha alterado también la definición de los días de la semana. ¿Me escuchan? La definición de los días de la semana. Ustedes pueden ir a los diccionarios de la Real Academia, búsquenlo antes del año 2000, búsquenlo después del año 2000 y ustedes van a encontrar que definición de sábado fue cambiada. Pero obviamente ustedes pueden decir, epa, pero si se cambió la definición de sábado y se cambió la alteración numérica entonces, claro, eso fue lo que se hizo. Pero entonces se cambió también la del domingo, claro, eso fue lo que se hizo. Pero entonces se cambió la definición de semana, claro, eso fue lo que se hizo. Pero entonces se cambió la numeración de lunes, martes, miércoles, jueves y todos los demás días, claro, eso fue lo que se hizo. Eso fue lo que se hizo. Y aquí el segundo mandamiento elimina por completo el catecismo a el pasaje bíblico terminante de la adoración. Es decir, que si estos jóvenes fueran católicos podrían haber permanecido parados. Es quizás un comentario, pero básicamente ellos están escuchando la palabra. No una iglesia, no un grupo de hombres que cambia la ley de Dios. Están escuchando la palabra, porque la palabra revela la voz de Dios. No es la cultura, no es una iglesia, es la palabra de Dios que revela la voz del Señor. Confieso que a veces me resulta sorprendente la pasividad de algunos sectores cristianos ante este atropello, considerando una alteración tan grave como la que se ha producido. Pero no es ese mi tema hoy. Pero el jueves no se lo pierdan, porque voy a hablar claro, más claro que ahora. Y no creo que haber sido muy confuso con lo que dije. Un grupo de caldeos está presente en la reunión. Y me imagino a aquellos 3 jóvenes hebreos parados en medio de la llanura, en medio de todos los que estaban arrodillados, perfectamente distinguibles en el horizonte. Me imagino los cuchicheos, las voces. Arrodíllense. No van a tener oportunidad. Háganlo ahora. Voices from the culture. Las voces de la cultura, algunos que creen que están haciendo bien. ¿Cuántos hay? Muchos. Arrodíllense, no vayan a perder la vida. Ustedes son buena gente. Arrodíllense ahora. Y ahí estaban, paraditos. Y entonces aparece un grupo de caldeos que se va hasta el rey y le dicen, rey, tú dijiste tal cosa. Y el rey dice, sí, claro, para eso levanté todo esto, para eso los convoqué, para eso estamos acá. Bueno, hay 3 jóvenes y les dan los nombres y se le rompe el esquema al rey. Evidentemente Nabucodonosor tenía otros candidatos, vamos a ser francos, porque hace una excepción, los llama. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, dice versículo 9, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterio, zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua. Y el que no se postre sea echado dentro del horno de fuego ardiente. Pero hay unos varones judíos. Las raíces de la
antisemitismo son muy, muy antiguas. Los cuales pusiste, le ponen el dedo al rey, pusiste sobre los negocios de la provincia. Le están apretando el dedito meñique, ojo. De Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Son correveidiles, son chismosos. Y estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira, es decir, la manera que se lo dijeron, no podía reaccionarse con mucha benevolencia y con enojo que los trajesen. Ojo, no que los arrojasen en el horno de fuego. A Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. El monarca hace una excepción, indudablemente. Los convoca. Pero al convocarlos todavía se ahonda más la herida. Porque ahora están ellos delante de todos y se va a producir un diálogo. Y los cuchicheos. Y no sé si habría al lado del monarca alguno que hablaba en otras lenguas, otras traducciones, para que otros pudieran entender. Habló el rey y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, que no adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos? Le da la chance. ¿Están dispuestos a que el son de la bocina, es decir, va a sonar de nuevo la orquesta por ellos? Es una excepción. Y me imagino a algunos que estaban haciéndole señas. Hagan, por favor, hagan. Nada. Hablan. Sadrach, Mesach y Abednego ahora hablan. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Saben? Acá hay muchas cosas delante de esta, del manto de palabras, de este mantel lingüístico literario de estos chicos. Seguramente lo hablaron con el rey, seguro. ¿El rey había hecho excepciones por ellos? Seguro. Ya las había hecho, seguro. Y por esa razón dice: rey, hay mucha gente acá, preferimos no hablar en público. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Es fuerte, oiga. Es fuerte aquí en Rusia, hasta Ucrania, China, es fuerte. Y si Él no nos libra, y si no, sepas, no serviremos a tus dioses, tampoco a la estatua que has levantado. La ejecución estaba implícita acá. No. El rey no lo aplicó de inmediato. Los convocó, les dio una oportunidad. Estaba de nuevo la orquesta, listos todos para tocar lo que tenían que tocar, todos los instrumentos. Pero en la respuesta de ellos se ve la influencia de su maestro. Es la palabra de Dios hablando a través de ellos. No son protestantes, no son católicos, son jóvenes de fe. No cambiaron la ley. No están trabajando acomodaticiamente. ¿Cómo creen? Lo están manifestando con su vida. La vida de ellos es la garantía de lo que creen. La vida. El Dios en el que creen
No es un panteón divino. No. No lo es. Es lo que llamo en el libro The God We Worship. El Dios que adoramos. Ese es el Dios de ellos. Y en Él creen. Lo adoran. La ceremonia se le estaba escapando de las manos al monarca. De pronto todo lo que él quería hacer se le fue. Se le escapó. Ya se frustró. Y especialmente perdiendo jóvenes que no tenía pensado perder. 3 leales servidores. El rey sabía que había muchos otros candidatos allí. Que ellos no habían iniciado la revuelta era una garantía. Pero no tenía ya más vuelta que dar. El horno estaba encendido. La respuesta de ellos fue concisa. Tenían poco tiempo, sus frases eran concisas, fueron lacónicas, terminantes, claras, directas, reflejaban la convicción de ellos y del rey, y estaban absolutamente convencidos de que Dios podía librarlos. Y los podía librar del horno o del rey. Eso es un desafío fuerte. Está indicando que ni el horno ni el rey habría de cambiarlos. Ojo, eso es lo que dicen. Y entonces lo manifiestan en el y si no. Puede que Dios quiera, y si no. Puede que Dios tenga otros asuntos, y si no. Ellos no están pidiendo aquí tiempo. No hay. Eso es lo que no hay. Hay toda una multitud esperando. Esto me hace pensar cómo actuamos a veces cuando tenemos enfermedades y un diagnóstico adverso. Y si no. Los y si noes de la fe. Enfermedades, diagnósticos, cirugías, encrucijadas de la vida, grandes decisiones. ¿Cómo actuamos? ¿Qué esperamos? Si ocurre esto, si no ocurre. Si esperamos esto y no ocurre, ¿qué hacemos? Y si no, lo llamo a veces los y si noes de la fe. El rey ya tenía una decisión, pero ellos no dilataron mucho el punto. Citaron a quien adoraban, lo nombraron y dijeron que ellos seguían sus principios. En este y si no, ellos sabían algo. El rey no podía ya salvarlos, ni el mismo monarca los iba a salvar. Pero no por ello se iban a perder. No por ello iban a perder la vida eterna, porque para ellos la vida eterna prometida era más valiosa que la vida presente. Y un decreto público emitido y confirmado no tenía excepciones. El examen público era abochornante en relación con esos. Pero aquellos servidores leales, por su lealtad ahora, habrían de ser ejecutados. ¿Hay otra injusticia mayor en la vida que ustedes puedan conocer? Pero la vida no tiene sentido sin servir a Dios. ¿Va a responder Dios? Y si no, tarde o temprano lo va a hacer. Ellos no conocen los medios. No saben cómo Dios puede actuar, pero creen en Dios. No saben qué mecanismos habrían de utilizar, pero creen en Él. No conocen los tiempos en los cuales el Señor habrá de responder, pero creen que va a responder de una manera u otra. Este es el core, la esencia, el corazón de este punto. El y si no refleja todo lo que saben, hasta dónde saben. No se van a arrodillar, no van a adorar. Y entonces, el otro punto que acá es realmente clave es que ellos tienen una esperanza de vida eterna.
Nabucodonosor puede quitarles la vida, pero no puede quitarles la vida eterna. Puede matarlos, pero no puede evitar que el Dios al que sirven los resucite. Y de tu mano, oh rey, nos salvará. Nabucodonosor no puede poner la mano sobre la tumba cuando el Señor esté llamando a los suyos y ellos están allí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente, dice versículo 24, dijo a los de su consejo que los echaran y mandó, lleno de molestia por aquello, y se dio la orden de que fueran arrojados. Versículo 20, vean ustedes lo que dice. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego. Entraron en paquete, hermanos, envueltos, atados en su propia ropa. Y entonces estos varones fueron atados en sus mantos, calzas, turbantes, vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice, no era fuego artificial. Y lo prueba definitivamente el hecho de que murieron aquellos que los arrojaron. Pero dice entonces el rey, se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a sus consejeros, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Y ellos respondieron, es verdad, rey. Y él dijo, aquí yo veo a 4. Son 4 los que están allí, que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y al respecto del cuarto, es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acerca a la puerta del horno de fuego y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, él, siervos del Dios Altísimo, lo reconoce. Salid, venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, todos los candidatos para estar ahí, ¿no es cierto? Los gobernantes, los capitanes, los consejeros, todos los que habían hecho conspiración contra el rey para mirar a estos varones. Y cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor de fuego tenía. Entonces dijo Nabucodonosor, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach, Abednego, que envió a su ángel, libró a sus siervos, que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey. Es un mea culpa público. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. Es una historia que nace de un desafío contra el cielo. ¿Coinciden? Se inicia el capítulo con un rey que está desafiando al Dios del cielo. Dijo esto, toda la estatua es de oro. Termina glorificándose al Dios del cielo. Una historia se inicia como un voto de lealtad al rey local, pero termina exaltando al Dios del universo. La lealtad al Dios
de los 3 jóvenes hebreos termina siendo totalmente reconocida. Y ahora es como cuando las historias que no sabemos cómo van a terminar y saltamos a la conclusión y vamos hasta la última página, porque estamos angustiados. Cuando leemos el texto original, lo vemos desde otro ángulo. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, dice el versículo 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este punto. Ellos no sabían que la historia iba a terminar así. Cuando estaban diciendo eso, pocos versículos antes: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano nos librará. Y si no sepas, no serviremos a tus dioses, no adoraremos la estatua que has levantado. Ananías, Mishael y Azarías, esos no son sus nombres hebreos. En la Biblia son embajadores de una verdad profunda y de un testimonio vivo de la fe. Y gracias sean dadas al Dios de los cielos, porque es un Dios que inspira esta forma de fidelidad. Grande es, oh Dios, tu fidelidad.